Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice: no cometerás adulterio. Antes de seguir o avanzar esta mañana en el tema que corresponde, quiero hacer una pequeña pausa y reconocer por sobre todo que nuestro pecado nunca ha sido y nunca será más grande que el amor de nuestro Señor en la cruz. No importa cuán lejos hayamos llegado, Dios siempre está dispuesto a recogernos en sus brazos y llevarnos por el camino correcto. Eso cada vez que nosotros se lo permitimos. De modo que mi intención, y espero que es la intención también del Espíritu Santo esta mañana, es ir por lo menos en 3 direcciones en la primera, o entender que por lo menos hay 3 tipos de personas aquí esta mañana, o 3 tipos de experiencias. Y la primera es que podamos ir a nuestro pasado y que podamos recordar su gracia, su misericordia, y que podamos ver de dónde Dios nos ha traído hasta aquí. Por otro lado, quisiera, considero tal vez que hay personas aquí esta mañana que quizá Dios simplemente nos está llamando a prestar atención y entender que si Él nos da una instrucción, también estará ahí para ayudar a que nosotros podamos cumplir esa instrucción y acompañarnos. Y por último, tal vez Dios esta mañana nos está llamando a tener los ojos abiertos. Tal vez nos está llamando a recordar que su ley es perfecta, que su ley, que su palabra es una lumbrera en nuestro camino y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que la vida de verdad comienza cuando nosotros nos sumergimos en su ley, cuando dejamos que su verdad deleite nuestros corazones. Señor, yo quiero darte muchas gracias esta mañana. Y esta serie acerca de los mandamientos, para mí, Señor, ha sido muy, muy especial, y yo espero y ruego que también lo ha sido para cada uno de nosotros esta mañana. Y esta mañana, Señor, estoy pensando en que nuestro peor error, o tal vez nuestro error más grande que has tenido que cargar, es el de pensar, o que el que nosotros pensemos que podemos llegar a hacer algo para merecer tu favor. Y esta mañana mi oración, Señor, es que a través de tu palabra, cada uno de nosotros podamos recordar que tú lo hiciste en nuestro lugar, y que si hay algo que ahora en nuestro corazón nace en gratitud a ti, es eso, es simplemente gratitud. No tenemos la forma, ni el medio, ni la capacidad de compensar lo que has hecho por nosotros, ese amor. Pero sí podemos andar de acuerdo a tu ley y llevar vidas que te honren, llevar vidas de gratitud. Entonces, Padre, sin importar esta mañana nuestro pasado, sin pensar en lo que está haciendo nuestro presente, y tal vez sin pensar mucho en lo que va a ser nuestro futuro, yo te pido que podamos abandonarnos a tu voluntad. Tú dices que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y si es que no hemos experimentado eso, entonces es porque realmente hay áreas de nuestra vida, asuntos que necesitamos entregar, en los que tu voluntad se cumple a cabalidad. Yo te ruego que esta mañana nos guíes en tu palabra a dar esos pasos. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Ok, ahora pueden prender las luces. Bueno, pues bienvenidos esta mañana. Tal vez hay personas nuevas esta mañana, y mi intención no es decir algo que te pueda molestar. Mi intención, como cada uno de nosotros aquí, domingo tras domingo, es que podamos escuchar la voz de Dios y por ende podamos ir en la dirección que Él tiene para nuestras vidas. Esta mañana decíamos con Jonathan, ok, tal vez hay personas nuevas esta mañana y vamos a hablar del adulterio. Ok. ¿Saben que cuando nosotros hemos pensado, ok, vamos a tener visitas, no vamos a hablar de dinero, no vamos a hablar de este tema porque de pronto se pueden molestar? ¿Saben ustedes cuántas de las personas para las que hemos planeado eso han llegado? Casi nunca llegan, ¿sí? Y eso nos llevaba a decir, bueno, pues cuando esas cosas pasan, entonces es Dios el que está hablando y no es
nuestro invento. Así que si tú estás aquí por vez primera, pues gracias a Dios por traerte, ¿sí? Y espero que te sientas bien, al final vamos a poder tomar un café, nada que un café no pueda solucionar. Ok, cuando escuché por vez primera la palabra adúltero, estaba en el colegio, ¿sí? Y teníamos que hacer unos ejercicios en la materia de español y básicamente el ejercicio consistía en tomar la traducción o la definición natural, original de una palabra y nosotros teníamos que cambiarle el significado y darle un nuevo significado que fuera como jocoso, chistoso, folclórico, pintoresco. Y parte de esas palabras que colocaban como ejemplo era la palabra adúltero. Así que los que habían creado obviamente la cartilla habían hecho el ejemplo con la palabra adúltero. Y saben, ayer una persona dijo, ok, adúltero es especialmente en la parte del matrimonio romper las promesas matrimoniales. Eso me parece una excelente definición. Pero lo opuesto a eso, el significado contrario a eso, o chistoso, según el ejemplo que leíamos en la cartilla, era esto: adúltero igual a aquel que se sale con la suya y con la de los demás. Y eso era un ejemplo. Y esa fue la primera vez que yo dije, ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de adúltero? ¿Qué es esto del adulterio? Todos los compañeros se reían del chiste, yo no me reía, era muy santo. Entonces no me iba a reír de eso, no. ¿Saben cuál era la razón? Yo no entendía el chiste. Esa era la razón. Por mucho tiempo, si me querían hacer feliz un sábado, me contaban un chiste como el miércoles o el jueves. Entonces, la verdad yo no entendía el chiste. Pero después yo empecé a ir a la iglesia y entonces esas cosas se fueron aclarando un poco más, hasta que llegué a comprender, ok, ¿cuál es el significado del adulterio? ¿Y por qué Dios simplemente nos pide que nosotros entendamos y meditemos en estas cosas? ¿Y saben algo interesante? Aún estando en la iglesia, cuando pensaba en el adulterio o cuando pensaba en esa forma de pecado, decía, gracias a Dios, esa es una ventaja de ser soltero, ¿sí? Porque no tengo pareja, así que ese no es mi problema con ese pecado, estoy bien. De hecho, los que me conocen saben que viví muchísimo tiempo, hasta están preocupándose, pero viví mucho tiempo sin pareja. Entonces yo decía, ok, este no es un pecado para mí, aquí yo estoy bien, este no es un problema para mí, es un problema que tienen otras personas, pero yo no. Puntualmente, una vez un amigo, que después evalué esa declaración y dije, ok, es un amigo. Pero una persona, un hombre puntualmente dijo, bueno, tú tienes una ventaja, y es que pues tú no eres casado. Entonces, bueno, pues si tienes un poco de desorden en tu parte sexual, está bien. Ok, no, ese no es el punto aquí, ese no es el problema. Pero entonces, para mí, en mi mente era, no voy a caer en ese pecado. O sea, eso puedo manejarlo. Saben, esta mañana yo quiero dirigirme un poco más allá y ver el adulterio un poco más allá de una práctica sexual que ciertamente Dios condena, pero quiero que podamos verlo como una falta al carácter expreso de Dios en cada uno de sus preceptos y que juntos podamos entender que el adulterio es cualquier alteración a su voluntad. Eso es realmente en un marco general lo que implica. Y sí, vamos a pasar una pequeña parte entendiendo por qué Dios condena este actuar, pero también vamos a entender que eso no es un problema solamente para casados, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a la palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 14. Nosotros lo acabamos de leer, Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Este es uno de esos que Dios con contundencia dice no hay términos medios, no hay forma de negociar. Dios dice no cometerás adulterio. ¿Saben ustedes Dios qué había dicho antes de no cometas adulterio? ¿Cuál fue el último mandamiento que vimos? No me hagan quedar mal, por favor. ¿Cuál? No matarás. No matarás. Y recuerdan ustedes que cuando dijimos que Dios coloca los mandamientos en ese orden, no es que simplemente dijo, ok, estos días son buenos,
son buenas medidas, vamos a ponerlos ahí. Yo creo que Él tiene un propósito. Y cuando nosotros llegamos al mandamiento que decía, no matarás, entendimos que Dios primero cuenta o nos dice, nos alerta acerca del estado más crítico al que pudiésemos llegar respecto a nuestro prójimo, y luego empieza a señalar las causas sociales que hacen que una persona llega a cometer homicidio. Entonces, es interesante que Dios dice, no cometerás adulterio, pero antes ha dicho, no matarás. ¿Por qué? ¿No les parece a ustedes interesante? Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben cuántos crímenes o cuántos asesinatos en nuestra sociedad obedecen a crímenes pasionales? ¿Saben? Son demasiados. De hecho, estaba mirando un poco de noticias acerca de eso, y dicen que de este lado del país, del mundo, perdón, los colombianos tienen una de las cifras más altas en crímenes cometidos o motivados por problemas pasionales. Y las noticias y nuestras noticias están llenas de eso. Y uno se pregunta, ok, pero si se veían tan felices, si ese hombre o esa mujer parecían tan enamorados, ok, Dios quiere trabajar en el corazón. No siempre lo que se ve aquí es una realidad. Pero si Dios está diciendo, tengan cuidado con esto, si Dios quiere proteger la pareja, el vínculo entre la pareja, el vínculo familiar, es porque hay algo muy valioso en juego. A propósito, quiero contarles algo. Hace como un mes, tal vez un poco más, llegó a mi celular un mensaje con una publicidad de un lugar swinger en el norte de Bogotá, ¿Saben? Para tal vez los que no están o no han escuchado esto antes, que de hecho es algo muy común ya, los lugares swinger o swingers, espero lo estoy pronunciando bien, son lugares frecuentados por parejas en donde una vez allá hay otras parejas y ellos pueden hacer intercambios entre parejas. Eso es de las cosas que funcionan en estos lugares. Y estaba leyendo algunos comentarios, y una de las razones por las que las parejas dicen ir y frecuentan estos lugares es para avivar el fuego en la pareja. Ok, yo creo que esa es una muy mala salida. Yo creo que esa es una mala salida. Y pienso que es una mala decisión porque simplemente están abrazando algo que Dios rechaza como algo que puede reparar, como algo que puede reponer, como algo que puede recompensar, que puede arreglar. Y saben, nunca lo que Dios rechazó ha sido bueno para que nosotros lo usemos o lo coloquemos en práctica. Entonces, cuando pienso en todo esto, digo, ok, si Dios nos está hablando al respecto, es porque este es un tema muy importante. Y de hecho, creo que es uno de los temas más recientes cuando uno mira la ley y más vigentes en nuestra sociedad. Entonces, creo que necesitamos prestar atención a eso. Quiero invitarles a que vayan a Proverbios, capítulo 6, y vamos a leer mucho de este proverbio. Creo que dice cosas que son muy explícitas. Si tus oídos no están aptos, por favor puedes poner tu mano. Pero creo que estás apto para escuchar esto. El versículo 23 de Proverbios 6 dice, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. ¿Saben? Todo este conjunto de mandamientos, Dios los dejó para llevarnos y para conducirnos por el camino correcto, por la senda del bien. Y Dios aquí no simplemente se está refiriendo a su ley como única y puntualmente al tema que estamos tocando esta mañana. Cuando Dios habla de su ley, está hablando en general, de todo lo que Él puso para guiarnos en la vida. Entonces el versículo 24 dice, te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua, no codicies su belleza. Ok, estamos diciendo, Dios habla en general, el tema que corresponde a hoy es este de no cometerás adulterio. Pero
el sabio está hablando aquí puntualmente de lo que corresponde al día de hoy. El versículo, continuamos, dice, el versículo 24 dice, te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua, no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Ok, eso es fuerte. Y yo sé que para nosotros es fuerte y no es común que nosotros hablemos de esos temas desde el púlpito. Casi siempre salen alguna parte en alguna de las charlas. Pero bueno, es lo que Dios está hablando. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos del mandamiento no matarás? Y recordábamos la ley del talión. ¿Ustedes recuerdan la ley del talión? ¿Qué decía la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Dijimos que quizá muchos aquí deberíamos tener poquitos dientes si aplicamos eso. Pero ojo por ojo, diente por diente. ¿Ustedes recuerdan qué ocurría cuando en alguna disputa, en alguna contienda, una de esas personas terminaba muriendo? ¿Qué pasaba con el que quedaba vivo? Tenía que morir. Y en el momento dijimos, eso es porque tú no tienes cómo recompensar una vida. Dios es el autor, es el dueño de la vida, así que hay daños que tú no vas a poder reponer. Sencillo. ¿Y saben qué me parece interesante? Cuando llegamos a este mandamiento, Dios está diciendo ahí en el versículo 6, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Eso es lo que significa el adulterio. Hay cosas que este tipo de pecado, heridas, daños, que este pecado puntual puede causar, que incluso pudiesen llegar a ser irreparables. Y digo irreparables, no estoy hablando de perdonables, ¿sí? El perdón no siempre nos exime de las consecuencias del pecado. Esa es una realidad. Así que no estoy hablando de si perdonamos o no. Pero lo que Dios nos está diciendo es, antes de tomar decisiones, piénsalo bien. Ten en tu mente, en tu corazón, que mi ley solo busca protegerte. Versículo 27 dice, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Y saben, estas son preguntas retóricas. Es decir, el autor, la persona, no está haciendo estas preguntas porque está esperando una respuesta. No, lo está haciendo porque quiere sugerir una respuesta. La respuesta está implícita. ¿Y cuál es la respuesta a esas preguntas? Versículo 29. Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. ¿Notan lo que está pasando? De hecho, el siguiente mandamiento es no robarás. Y es como si Dios nos dice, ok, si alguien roba, de una u otra forma, tiene la oportunidad, tiene la chance de enmendar esa falta. Eso es lo que Dios está diciendo. De hecho, de las leyes que tenían que ver con la retribución, una de las más altas aplicaba a las personas que robaban. Tenían que devolver 7 veces lo que habían robado a alguien. Pero en todo caso, eso es algo que se puede reparar. Un ladrón podría, aunque le costara, reparar su falta. Pero lean conmigo el versículo 32. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Esa es una violación directa al mandato de Dios, que cuando 2 personas se unen, ya no son más 2, sino una sola carne o una sola cosa. El versículo 33 dice, será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. Ese es el problema con los maridos celosos. Versículo 35 dice, no aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que ¿qué? Que lo satisfaga. Eso es lo que ocurre. Esas son las consecuencias inmediatas. Y claro, vamos a estar notando
Y como lo dijimos al principio, nuestros pecados nunca, nunca han sido ni serán más grandes que la gracia de Dios. Pero Dios dice, cuidado, cuidado con este tema. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Versículos 27 y 28. Es inevitable las consecuencias. Si tú caes en este pecado, bueno, hay consecuencias que van a venir. Es impredecible, son impredecibles, pero van a venir. El versículo 29 dice, sí o sí dejará a la otra persona sujeta a las consecuencias. No se trata de ti. Este es un pecado que directamente afecta a la otra parte y muchas otras partes. Entonces, Dios está diciendo, esto no lo hagas simplemente pensando, ok, yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias, porque tú no sabes las consecuencias que van a repercutir en las otras personas. En el versículo 32, el sabio dice, se destruye a sí mismo. Esta es una forma de autodestrucción. Por eso dice el versículo 32, es necio. ¿Quién de nosotros, en nuestro sano juicio, se pegaría una cachetada? Bueno, yo conozco amigos que cuando están muy bravos se pegan a sí mismos. Conozco deportistas que cuando están muy frustrados se golpean en las piernas. Y es una forma de decir, hey, vamos. Pero ¿quién de nosotros, en nuestro sano juicio, atentaríamos contra nuestra propia integridad? Es difícil pensar en eso. Sin embargo, en este tema es imposible tomar decisiones y pensar que no me van a afectar. No, el sabio dice, la persona que hace eso se está lastimando a sí mismo. ¿Por qué? Porque estoy lastimando y dañando una parte importante de mí. Versículo 33 dice, será herido y deshonrado. Versículo 35, no hay forma de restituir el daño. Eso es lo que está diciendo. Versículo 35 también dice, ha hecho daños que pueden ser irreparables. ¿Sí? Y ahí es donde digo, Dios a veces nos deja vivir las consecuencias de nuestro pecado. Y no tiene nada que ver con si Él nos perdonó o no nos perdonó. A veces tenemos que experimentar ciertas cosas. Entonces, Dios dice, no mates, luego nos dice, no cometas adulterio. Y aquí no hay ninguna condición. No dice, bueno, si la mujer no pone límites, entonces el hombre ¿hasta dónde llega? Hasta donde la mujer se lo permite. Entonces, ok, está bien. No, no dice eso. Tampoco dice, bueno, tú necesitas ser feliz. Si tú no estás siendo feliz en casa, entonces anda y busca tu felicidad. No, no dice esas cosas. ¿Saben? Estuve hace un par de años en un matrimonio y la persona que estaba dirigiendo la ceremonia dijo esto y lo dijo estrictamente a la mujer, lo dijo estrictamente a la futura esposa, lo dijo a la novia. Y creo que eso tiene mucho que ver con la forma en cómo pensamos como hombres, ¿sí? Y digo como hombres porque nuestro sistema de una u otra forma apoya este tipo de pensamiento. Pero esta persona dijo lo siguiente, le dijo a la esposa, atiende a tu esposo. Y ese era un consejo, obviamente, para la novia. Le dijo, atiende a tu esposo, si no lo haces, él va a buscar afuera lo que no encuentra en casa. Ok, ¿ustedes qué piensan? ¿Esos son los estándares que pone Dios? No, la sociedad tiende a rebajar la regla y ponerla a la medida de nuestra satisfacción. Decimos, ok, esto es imposible. ¿En serio? Dios, tú estás diciendo estas cosas, pero es que la situación es difícil. Es que de pronto di con la persona equivocada, de pronto tomé una decisión muy rápida, ok. No existen esos parámetros para Dios. Dios dice, cuidado, cuidado con lo que hacen. Pero nosotros somos especialistas en ir bajando la regla, ir disminuyendo la medida. Entonces, Dios se refiere a su estándar, no el estándar que pone la sociedad.
Ni siquiera el estándar que pone la iglesia. La iglesia debería poner los estándares de Dios, pero no siempre la iglesia lo hace. Y eso es triste. Pero Dios está hablando, creo en esta parte, y digo en esta parte, porque cada vez que leo las Escrituras y que Dios se refiere a este pecado puntual, es como si está hablando a nosotros los hombres. Y creo que eso tiene mucho sentido. Creo que nosotros necesitamos reconocer que somos vulnerables. Nosotros necesitamos reconocer y ser cuidadosos cuando Dios nos habla al respecto. De hecho, en la cultura oriental, en gran parte en donde todas estas cosas se escribieron, esa es una cultura bastante machista, ¿sí? Y cuando hablo a los hombres, a nosotros esta mañana, estoy diciendo, gran parte de esto, hombres, depende de nosotros. Y necesitamos tener mucho cuidado. En alguna ocasión, los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y ellos pidieron a Jesús que esa mujer fuera apedreada. Ellos dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio, la ley dice que estas mujeres necesitan ser apedreadas. Y saben, Jesús en esa ocasión, y eso lo leemos en Juan capítulo 8, versículo 7, la parte B, Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Han leído ustedes eso antes? Creo que va muy bien con lo que estamos hablando. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Ok, ¿cuál era el pecado de esta mujer? Adulterio, sí. ¿Qué decía en la ley? Bueno, debe ser apedreada. Y estos hombres santos, celosos de la ley, de los mandatos de Dios, están diciendo, tenemos que cumplir. La ley se hizo para cumplir, entonces necesitamos lapidarla. ¿Saben qué me parece interesante? ¿Saben ustedes? La Biblia no nos dice al respecto eso, pero yo creo que sí nos deja ver cuántas mujeres habían en esa escena. ¿Ustedes pueden imaginar eso? ¿Cuántas mujeres habían ahí? ¿O ella era la única mujer? ¿Saben que eso es interesante? De hecho, cuando Jesús les dice que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, esa mujer era víctima, y muchos estudiosos de la Biblia coinciden en que este episodio puntual fue una trama, fue un montaje. ¿Para qué? Para hacer caer a Jesús. Una buena pregunta es, ¿dónde estaba el hombre que estaba con esa mujer? Si ella estaba adulterando, ok, ¿dónde está el hombre que estaba con esa mujer? Pero ¿saben? ¿Importó para esos hombres el hombre? No, no importó. Y ¿saben? A veces pienso en todo esto y en cómo la sociedad se refiere a nosotros como hombres y el concepto que tenemos como hombres. Y digo, wow, creo que Dios me está hablando a mí al respecto. Yo necesito tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque jugamos una parte fundamental. Esos hombres no se preocuparon por los hombres, solo se preocuparon por la mujer. Pero Dios dice, eso no es un problema de hombres o solo de mujeres, no. Si ustedes son mi iglesia, si ustedes son mis hijos, yo quiero protegerlos. Y les hablo de esta manera porque quiero protegerlos, porque este es un potencial daño que está sufriendo mi creación. Y quiero empezar a corregir, quiero empezar a trabajar en ustedes y en medio de ustedes. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13, versículo 4, la primera parte, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin manchas, sin estorbos, que agrade, que honre a Dios. Es para todos por igual. Independiente si conoces a Dios, a Cristo, independiente si eres una persona que está por primera vez esta mañana y Dios te ha dado un hogar, te ha dado una pareja, Dios está diciendo, por favor, vigila, cuida, protege tu hogar, tu familia. Si hay faltas, bueno, hay que repararlas, pero Dios a través de este mandamiento desea cuidar la base de toda sociedad, que es la familia. Dios de eso nos ha venido hablando las últimas 3 charlas. ¿Por qué Dios es tan explícito con este mandato?
Porque Él quiere proteger la familia. La familia es la base de la sociedad, una sociedad sólida, una sociedad bien fundamentada. Mateo capítulo 19, versículos 5 al 6, dice, y dijo, por eso dejará el hombre a su madre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por cuanto son un solo cuerpo, el hacer daño a una de las partes constituye un daño a los dos, un daño a sí mismo. Y como lo dice el proverbio, nosotros ni siquiera imaginamos los daños que se puedan crear a través de esta falta puntual. En el Nuevo Testamento también vemos las palabras de Jesús y quiero que rápidamente echemos un vistazo, porque cuando Jesús cita la ley, muchas personas dicen, ok, la ley ya no importa, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sin embargo, cada vez que Jesús citó la ley, la levantó. Simplemente el estándar fue mucho, mucho más alto. Y quiero que miremos ahí en Mateo capítulo 5, versículo 27. No es la excepción con este mandamiento. Él dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Eso era lo que decía la ley y es lo que dice la ley. Pero noten lo que dijo Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que, ¿qué? Wow, sí. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Eso es fuerte. Y a veces uno dice, ok, Dios, eso es tan difícil. Pero lo que dice Jesús es muy, muy interesante, porque lo que Dios está revelando en realidad son las intenciones ocultas en el corazón. ¿Por qué? Porque todo comienza en el corazón. No hay que esperar a que pase para entender que está mal. Él no trata con los síntomas, Jesús no trata con los síntomas, Jesús trata con el problema en lo profundo, en el interior. Entonces, tanto en el anterior mandamiento como en este, Jesús está diciendo, ¿para qué esperas? No esperes matar a alguien, ten cuidado cómo manejas la ira. En este nos está diciendo, ¿por qué tienes que esperar y darle largas y ser permisivo con situaciones que pueden ser dañinas? Basta con cuidar lo que miras y la forma en cómo miras. El rey David es un ejemplo de esto. Algunos conocen la historia del rey David. Estaba en su casa, se estaba paseando por su terrado, de pronto vio a la casa del vecino y vio que había una mujer hermosa. Y saben, David contempló más de la cuenta. Simplemente él albergó muchas cosas en su mente y en su corazón. Y aún cuando dejó de verla con sus ojos, la imagen de esa mujer se quedó en su retina, en su corazón, en su pensamiento. Y aún mientras no la veía, él estaba con ella o ella estaba en su mente, en su corazón. Y la verdad, creo que la mayoría aquí esta mañana tal vez conocemos el desenlace. Y saben, los hombres y nosotros vemos toda esa historia como tremendamente dañina porque sabemos cómo concluyó, especialmente cuando vemos cómo terminó. Pero Dios estuvo en todo ese proceso. Dios estuvo presente mientras David estaba en la terraza, cuando fue a la cama, cuando fue a dormir, cuando se levantó, cuando estaba pensando y tramando el plan para hacerlo físico, para hacerlo real, para materializarlo. Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús nos está diciendo, el problema no es ese. Nuestro mundo y nosotros lo calificamos como problema cuando ha llegado a ser material. Pero antes, si la gente no lo nota, si la gente no lo ve, entonces no ha pasado nada, pero Dios sí lo ve. Entonces debemos ser vigilantes, cuidar lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Eso es lo que Dios nos está diciendo como hombres, como sus hijos, como su creación, como mujeres. Velen por la unidad del hogar. Velen por la unidad,
por la base de la sociedad, que es la familia. ¿Saben? Este no es el único método de adulterio que existe. Esto es como nosotros lo conocemos. Pero ¿saben? El adulterio aplica toda forma de manipulación, ya sea quitar o añadir a los estándares puestos por Dios. Y nos hemos referido a este pecado o a esta falta o a esta práctica porque es lo que corresponde. Pero quiero que notemos que adulterio como tal es un tema también que se puede aplicar a muchos aspectos de la vida. De hecho, la palabra adúltero es la misma palabra que se usa para adulterar. ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra adulterar? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes para diciembre, los que gustan del buen vino, irían a las tiendas fraudulentas a comprar su vino para brindar con su familia? ¿Sí? Wow, estoy hablando de vino, perdónenme. Es la misma palabra. Adulterar o adulterio, la base es la misma. Ahora, ¿les gusta el vino? ¿Sí? ¿Ok? No mucho, ¿cierto? Ok, un vino está bien, no se vayan a emborrachar. Pero quiero que piensen en eso por un momento. Ustedes recibieron tal vez un vino o fueron a alguna celebración y voy a asumir que ustedes no tienen inconveniente con tomar un trago, con recibir un trago. Está bien. Y de repente a la persona que te pasa el licor o la copa te dice, ¿sabes? Este licor es uno de mis favoritos. La verdad es uno de los más costosos, es uno de los favoritos en el mercado. Pero yo tengo mi propia receta. Yo lo he cambiado. De hecho, sabe mucho más rico en mi fórmula. He quitado muchos de los ingredientes originales y he puesto unos ingredientes que son personales. ¿Tomarías esa copa? Bueno, yo sé que hay cócteles, pero ¿tomarías un trago que tú sabes que está adulterado? No me pareciera que me estoy dirigiendo a una iglesia borracha. No, no. Pero ¿saben? Adulterar aplica para cualquier sustancia, para cualquier medicamento. Cada vez que la receta se cambia, cada vez que los ingredientes incluso se invierten. Es que una receta precisa no tiene que ver con si tiene los mismos ingredientes y las mismas cantidades. Ustedes, que les gusta la cocina, que les gustan las recetas especiales, saben que no necesariamente depende de la cantidad y de los ingredientes, sino que los tiempos también son importantes. ¿Sí o no? Sí. Eso juega un papel fundamental. Y lo que Dios está diciendo aquí a cada uno de nosotros es, no inviertan, no cambien mi receta. Si Él dio un mandamiento, cualquiera que sea, entonces necesitamos mantenerlo en línea. No podemos adulterarlo, es decir, no podemos darle la vuelta. No podemos cambiar, no podemos añadir, no podemos quitar. Si hacemos eso con cualquier otro mandamiento, es como si estamos adulterando sus mandamientos. Estamos manipulando lo que Él ha puesto de una manera clara. No tomarías un medicamento que sabes que es falso, ¿cierto? No, no lo harías. Y es lo mismo que ocurre con la ley. Quiero que vayan a Mateo capítulo 16, versículo 4. Mateo 16, versículo 4 dice, la generación mala, ¿y qué? Ok, demanda señal. ¿Saben que ellos, o Jesús aquí no está hablando del pecado sexual puntualmente, que vimos como adulterio? Jesús está hablando de una serie de cosas. Y dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Entonces, está diciendo, espiritualmente, ellos han dejado a un lado a Dios. Esa es una forma de adulterar. Dios dice, yo reclamo el primer lugar en tu vida. Cuando otras cosas ocupan el primer lugar, es como si estamos diciendo, ok, la fórmula de Dios, la receta de Dios no funciona, yo necesito invertirla, lo cual equivale a adulterar la fórmula. Eso es lo que ocurre. La historia de Oseas, algunos de ustedes la conocen, ¿cierto? Dios usa esa historia que es tremendamente difícil de entender para hacernos entender o saber cómo es que a veces nosotros actuamos delante de Dios.
Oseas capítulo 3, versículo 1, dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas pasas. O sea, nosotros adulteramos en este sentido. ¿Saben? Creo que somos especialistas en rebajar los estándares de Dios. Aplica para todo. Aplica para todo. Cada vez que tú dices, Dios, tú dices que no, pero entiende mi situación, ok. Estás cambiando la ley de Dios. Cada vez que tú no le das el primer lugar a Dios en tu vida, ok. Estás practicando lo que Jesús te dijo que no hicieras. ¿Por qué cosas o actividades lo cambiamos nosotros? El pueblo judío cambió a Dios por otros dioses, por otras prácticas. ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Qué es eso que hace que Dios pase a un segundo plano en nuestra vida? Y que tal vez el primer y más importante de todos los mandamientos sea adulterado. Quizá para muchos de nosotros esto es nuevo. Quizá estás ahí pensando, nunca había considerado esto de esa manera. Quizá hoy mismo para algunos de nosotros que somos creyentes, es tiempo de volver a las fórmulas de Dios. Es tiempo de tomar el manual de Dios y mirar nuestra vida a la luz de sus mandamientos, no a la luz de mi receta personal, no a la luz de mi fórmula personal, sino a la luz de lo que Dios ha establecido. Si lo hacemos, vamos a entender que en realidad su ley es buena, que es agradable y que es perfecta. Y si alguno de nosotros no puede declarar eso, seguramente es porque no nos hemos dado la oportunidad de dar ese paso, de intentarlo. Quizá para algunos esta mañana sea tan nuevo que quizá lo que necesitas hacer es empezar a conocer a la persona que puso todas estas cosas. Quizá tú dices, bueno, ¿cómo es que eso llegó a ser? ¿Cómo puedo llegar a hacer eso? Bueno, creo que el primer paso es que tú necesitas conocer a la persona que puso estas cosas. Necesitas, tal vez esta mañana, empezar una relación con Dios, con Jesús. Les dije al principio que cuando empecé mi vida espiritual, dije, ok, este no es un pecado para mí. En esta parte estoy bien. Pero ¿saben? Yo tenía otros pecados. Tenía otra cantidad de muchos pecados. Y socialmente, esos temas de carácter moral a veces son escandalosos. Y a veces tendemos a darles unas categorías, por más que Dios no lo haga. Pero ¿saben algo interesante? Yo tenía una lista amplia de pecados. Y quizá tú estás aquí esta mañana y dices, wow, ¿en serio? ¿Dios ve así las cosas? Sí, Dios las ve así. Pero no tienes que tener temor, no tienes que tener miedo. En la iglesia, y yo conozco quizá algunas historias de la obra que Dios ha hecho en su iglesia. Tal vez el adulterio no sea mi pecado, pero tal vez mi pecado sea mentir. Tal vez mi pecado sea no decir la verdad, tal vez la envidia, tal vez otras cosas. Entonces, aunque esto parezca escandaloso, no es un pecado diferente al que cargamos muchos de nosotros esta mañana. Tal vez algunos ya han quedado en el pasado, pero quizá muchos estamos luchando aún en el tiempo de hoy con estas cosas.
Santiago, y ya con esto quiero terminar, capítulo 2, versículo 10, dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Si te sientes mal porque estás fallando en esta área, ok, ninguno de nosotros ha cumplido la ley a la perfección todo el tiempo. Es imposible, ninguno de nosotros puede hacerlo. Entonces, bueno, no importa cuán santo seas, no importa cuán pecador seas, no importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántos mandamientos has cumplido y cuántos no has logrado cumplir a cabalidad. Lo que Jesús nos dice aquí es, si tú estás buscando obtener mi favor y que yo te ame y que te perdone porque cumples los mandamientos, pues Jesús nos dice, eso no cuenta. Es imposible. Porque seguramente alguna vez o muchas veces hemos roto sus mandamientos. Así sea uno. Luego, somos culpables. Cuando decimos en esta serie todo o nada, es porque no podíamos hacerlo todo y tampoco podíamos hacer nada. Y saben, Él lo hizo por nosotros. Jesús lo hizo posible. Así que no importa cuán lejos hayas ido, cuán lejos hayamos llegado, el mensaje de Jesús para todos esta mañana es, yo estoy tan cerca porque yo cumplí la ley por ti. Y esas cosas las cumples porque son buenas para tu vida, pero no lo hagas si quieres obtener mi favor. No lo vas a poder hacer, no es suficiente. Entonces, tal vez Dios te está diciendo esta mañana, te he traído hasta este lugar no para condenarte por tu pecado. Jesús tal vez te está diciendo esta mañana, te traje aquí porque quiero que entiendas que no puedes tratar tu pecado. Porque quiero que entiendas que yo quiero tratar con tu pecado. Tal vez con tu pecado pasado que no te deja vivir ahora en el presente tranquilo, tranquila. Quizá con la lucha que estás teniendo en la actualidad. Y tal vez Jesús también te dice esta mañana, yo quiero que construyamos un futuro juntos. Quiero que caminemos juntos, quiero que hagamos las cosas juntos. Quiero guiar tu vida por el camino correcto. Pero ¿cuál es el primer paso? El primer paso es reconocer que Jesús, que Dios no puede tener una relación contigo antes que tú reconoces que hay faltas en tu vida. Y esta mañana, aquí en este lugar, hay personas que te quieren guiar y que te quieren mostrar cómo es que esto puede ser posible. Si tú no tienes una relación con Jesús, si no has reconocido tus pecados, pero quieres hacerlo esta mañana, sin importar cuáles sean, y eso es entre tú y Dios, tú puedes hacerlo. Si quieres empezar a construir una nueva historia con Dios de tu lado, con Jesús de tu lado, esta mañana tú puedes dar ese paso. Y si hay alguien esta mañana que tal vez con mano levantada diga, yo quiero hablar de eso un poco más, puede hacerlo. Hay alguien que levanta la mano y dice, yo quiero hablar de eso un poco más, quiero que alguien me guíe, quiero entender cómo es esto de tener una relación con Jesús, cómo es esto que Jesús puede perdonar todos mis pecados. Quiero pedirles que por un momento inclinemos el rostro. Si quieren cerrar sus ojos está bien, y esto es entre tú y Dios. No es nada raro, simplemente lo hacemos para que tú y Dios puedan tener este momento, que no importa nada más ni nadie más. Pero si Dios ha hablado a tu vida esta mañana de alguna manera y Él está inquietando tu corazón, yo te pido que levantes la mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien esta mañana? Quizá ya tú tienes una relación con Dios y doy muchas gracias a Él por ello. Quizá
Dios está hablando a tu vida, pero sientes que tal vez no es el momento para hablar de Él, de esto. Está bien, está bien. Pero quiero pedirte un favor. Habla con la persona que te invitó. Puedes encontrar un espacio con esa persona después que hayamos terminado este tiempo. Pero por favor, si Dios ha hablado a tu vida, presta atención a su voz. Padre, gracias por tu ley, gracias por tus mandamientos, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia aplicada a nuestras vidas y gracias Señor por tu cuidado, gracias por rodearnos con tus mandamientos, gracias por rodearnos con tu ley, con tu voluntad. Cada vez Señor que nosotros nos mantenemos dentro de esos parámetros, tú te glorificas y nuestras vidas son edificadas. Cada vez que deseamos salir y que saltamos esas bardas, nuestras vidas sufren, hacemos daño y es justo lo que no quieres para nosotros. Así que te doy gracias porque tu ley me recuerda que me amas, que te preocupas por mí, que te ocupas de mí. Te pido, Padre, que nosotros podamos meditar en estas cosas, que tú guardas nuestro pensamiento, que tú guardas nuestro corazón, que tú guardas nuestras familias, Señor, que tú cuidas la iglesia y que la iglesia, a través del cumplimiento de tus mandamientos, puede seguir impactando el mundo, podemos seguir impactando nuestra sociedad. Gracias por cada uno de nosotros esta mañana. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.